Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es el día. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oye, comercialmente se celebra el Día de la Madre, pero vamos cambiando el chip. Hoy es el Día del Señor. Hasta todo el día, ¿cierto? Hoy todo el día es el Día del Señor. Cualquier día se puede celebrar el Día de la Madre, pero el Día del Señor es hoy. Vamos a celebrar el Día del Señor, hermanos, y vamos a ponernos de pie y vamos a orar la palabra. Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia en este tu día, Señor. Y te adoramos, Señor, en este día porque solo tú, y únicamente tú, Señor, eres el único digno de adoración, de exaltación, de honor y de gloria. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, para con nosotros y perdonas, Dios, y limpias nuestra maldad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Renuévanos, Señor, y ayúdanos a cada día renovarnos en tu palabra y a vivir, Señor, como tú mandas que vivamos. A deshacernos de todas las cosas que este mundo, Señor, ha establecido y que nosotros hemos seguido por tantos tiempos, y que vivamos para la gloria de tu nombre. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Te rogamos, Señor, que inclines tu oído a nuestras oraciones y obres conforme a tu voluntad. Jehová, a ti clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y de aquellos que han de escuchar tu palabra. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Afírmanos, Señor, nos firma nuestros pies en tus caminos y no nos dejes, Señor, apartar de ellos. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimes.
Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra para poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Te damos, Señor, gracias por tu amor para con nosotros, por tu cuidado, Señor, por tu provisión, porque sin ti en nuestras vidas, Señor, nosotros no seríamos nada, ni pudiésemos, Señor, hacer nada. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Alabemos y regocijémonos delante de nuestro Señor, porque solo Él merece toda alabanza en este su día, porque este es el día que hizo Jehová. Me regocijo en tu palabra con el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino tu ley amo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Cantemos. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes y me dio su bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Y anhelo el encuentro
das tú por mí. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Efesios 4:1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Y al obedecer al Señor gozamos de su dulce comunión. Amén. Dulce comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los
ya somos libres y gozamos de su dulce comunión. Amén. Y asimismo que el Señor nos ayude en las luchas y en las tribulaciones de esta vida y que el Señor sea sosteniéndonos. Noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas vía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha. Nunca en la lucha desmayar podré. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro sostén, porque tú, Padre, sostienes nuestra vida, porque cada día, Padre, podemos ver tu maravillosa gracia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a confiar en ti. Como dice, Señor, tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Se oculta el sol, la noche cerca está, el día que se fue no volverá jamás, y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor.
y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Piensan que hoy más días pasarán y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Me obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. ¿Está confiado en el Señor usted? Amén. Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, Ya pertenezco. ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida
Himno 416. Cristo fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré, al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Terminemos este tiempo de alabanza alabando al Señor con el himno 99. Quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte, Quiero amarte. quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero amarte, Quiero servirte. quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero servirte. Alabe al Señor las aves del cielo. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto. Quiero alabarte. Gracias, Señor, por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que nuestro anhelo cada día sea alabarte a ti, amarte a ti, servirte a ti, buscar tu voluntad, Señor,
porque por medio de ella y obedeciéndote tendremos paz, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Si de pronto todavía hay algún hermano que no sabe, el día de ayer estábamos considerando acompañar a la familia de nuestra hermana Marina, que partió a la presencia del Señor el día viernes a las 11 y algo de la mañana. Damos gracias a Dios porque el Señor nos concedió a nosotros también la bendición de tener una hermana fiel a la palabra, que insistió tanto con el Evangelio a su propia familia, que tenía también siempre como esa carga en ella de ver a sus hijos, a sus nietos, muchos de los cuales estuvieron aquí en la iglesia cuando estaban muy pequeños, por lo menos lo que fueron los nietos y algunos bisnietos. Y eso también debería como de llevarnos a nosotros a considerar qué está pasando también con nuestra propia casa, con nuestros hijos, nuestra propia familia. Muchos han pasado por esta iglesia. Y un día, por supuesto, el Señor pues nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, pero deberíamos de mantener como esa disposición, esa actitud que mantuvo nuestra hermana Marina, siempre de estar insistiendo con la palabra. Una de las cosas que recordaba ayer es precisamente cómo ella siempre mantenía, y me imagino que hasta hoy todavía está así, en su casa por todas partes, versículos bíblicos. Me acuerdo que tenía los 10 mandamientos, me acuerdo del Salmo 4:8, me acuerdo del Salmo 23 que lo tenía ahí. Me acuerdo de una cantidad de versículos que ella mantenía ahí, tratando como de que la familia atendiera, de que escuchara. Ojalá que ahora que ella no está, no quiten esos versículos. Bueno, damos gracias a Dios por ella y que sea también un motivo de oración por su familia. No solamente para que el Señor le consuele y les ayude, sino también para que el Señor sea llamándolos al Evangelio. Lucas capítulo 10, versículo 42. Es el texto que vamos a memorizar esta semana. Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 42. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas y en esta mañana vamos a estar considerando la última parte de ese capítulo, donde justamente encontramos
Marta y María. Una de las cosas más especiales de la Escritura es que la Escritura siempre trata de asuntos muy familiares. Encontramos en la Escritura hombres y mujeres muy comunes, y eso creo que es una bendición que el Señor nos da en su palabra. ¿Qué sería de nosotros si la Escritura solo contuviera hombres y mujeres que siempre fueron fieles, que siempre fueron obedientes, que siempre hicieron lo que tenían que hacer, lo que el Señor esperaba? Pues yo creo que si así fuera, sería para nosotros quizás muy desalentador leer la palabra, porque estaríamos todo el tiempo como viendo una cantidad de personajes muy, digamos, casi perfectos, que por supuesto contrastarían con nosotros, con nuestras desobediencias, con nuestra falta de, nuestras infidelidades al Señor. Y entonces cuando uno se acerca a la palabra y encuentra historias como tan familiares, como con personajes que uno fácilmente puede identificarse con ellos, pues creo que es una bendición del Señor. Venimos de el versículo 21, usted recordará que hace 8 días veíamos cómo en ese versículo 21 de Lucas capítulo 10, cuando el Señor estaba alabando al Padre por lo que el Padre había decidido soberanamente hacer, veíamos cómo en ese versículo 21 encontramos como dos grupos de personas. Unos son los sabios y entendidos y otros son los niños, y decíamos hace 8 días que la parte donde leemos acerca de aquel intérprete de la ley bien pudiera ejemplificar a aquellos sabios y entendidos, mientras que la parte que vamos a estar considerando hoy, es decir, versículos 38 al 42, bien puede ejemplificar a los niños, es decir, a aquellos que están deseosos de la palabra, que reciben la palabra como un niño. ¿Cuántas cosas considera usted necesarias para la vida? ¿Y qué orden de prioridad le da usted a esas cosas? Yo creo que uno de los propósitos de este texto es precisamente mostrarnos ese contraste entre este hombre intérprete de la ley y María. Este intérprete quiso justificarse a sí mismo, mientras tanto María entendió que ella tenía una prioridad que muchas veces nosotros ignoramos o que a veces voluntariamente postergamos, y es estar a los pies de la palabra. María, dice el versículo que vamos a memorizar, tomó la mejor parte y no le será quitada. El Señor Jesús, cuando fue tentado, dijo al tentador: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo una cosa es necesaria. Así he titulado el sermón de esta mañana, conforme al verso que vamos a memorizar. Solo una cosa es necesaria. Vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo:
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Estamos, Señor, reunidos en tu día, en tu nombre, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre a través de los cánticos, a través de las oraciones, a través de todo lo que hagamos y de manera especial, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Señor, en esta mañana que nos enseñes tu palabra. Queremos considerar, Señor, ese ejemplo que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra a través de esta mujer, María. Queremos, Señor, aprender a estar a los pies de tu palabra. Queremos, Señor, aprender a tener claridad en cuanto a qué es primero. A tener en orden, Señor, nuestras prioridades. Por eso, Señor, te pedimos que nos guíes con tu palabra, que nos instruyas, que nos exhortes, también que nos alientes, Señor, en nuestra fe. Bendícenos, Señor, en esta mañana con tu palabra. Y seguimos, Señor, orando para que bendigas también a la familia de nuestra hermana Marina. Que les consueles y que este tiempo, Señor, que tú has concedido soberanamente para ellos, sea también una forma en la que tú les llames. Que la palabra, Señor, que ellos escucharon durante tantos años, a través de nuestra hermana, que sabemos ahora está en tu presencia, que esa palabra, Señor, vuelva a sus mentes, a sus corazones, y que sea, Señor, produciendo el fruto para el cual tú la envías. Te pedimos, pues, Señor, que los bendigas a ellos, y que nos bendigas, Señor, a nosotros en esta mañana, mientras meditamos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Solo una cosa es necesaria. Yo creo que es necesario, por supuesto, siempre tener no solamente a María, sino también a Martas. No solamente personas piadosas que atiendan la palabra de Dios, sino también personas que estén atentos a otros quehaceres que también tienen su lugar. Pero creo que ante todo es necesario que cada uno de nosotros entendamos qué es primero. Creo que a veces nosotros fallamos mucho en eso, en saber cuál es el tiempo oportuno para cada cosa. Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios ha establecido un tiempo para cada cosa, dice allá la Escritura, todo tiene su tiempo. Pero el problema es que nosotros a veces como que no sabemos bien cuál es el tiempo para cada cosa. Y entonces a veces invertimos el orden y de pronto estamos utilizando el tiempo que deberíamos estar usando para otra cosa, lo usamos para algo completamente diferente. Entonces yo creo que por supuesto es necesario que siempre hayan tanto Martas como Marías, por ejemplo, en la iglesia, pero es necesario también que sepamos qué es primero. Vamos a considerar el texto de esta mañana por lo menos en 3 partes. Ustedes ya ven que es un texto breve. En lo general podemos decir que es sencillo de entender. Entonces vamos a dividirlo por lo menos en 3 partes. Y la primera parte lo vamos a considerar en los 2 primeros versículos, es decir, los versos 38 y 39. Y vamos a considerar allí una visita inesperada. Una visita inesperada. ¿A quién no le ha pasado que llegan visitas no esperadas? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento.
Y a veces cuando llegan esas visitas no esperadas, pues entonces creemos que tenemos que empezar a afanarnos en una cantidad de cosas para atender, digamos, a esa visita. Creo que todos nos podemos identificar con esa situación. En el versículo 38 y 39 quiero que consideremos, hermanos, por lo menos cómo son de diferentes, tanto Marta como María. Son dos personas diferentes, dos personalidades completamente diferentes. En el verso 38 consideremos a Marta. Dice allí la escritura: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Es muy especial que allí dice el verso 38, yendo de camino. Aconteció que yendo de camino, es decir, mientras el Señor Jesús se encaminaba a Jerusalén, algo que ellos no tenían precisamente pensado sus discípulos que el Señor haría, dice que mientras iban de camino, el Señor decide hacer esa visita en la casa de Marta y María. Allí dice la escritura que entró en una aldea. Bueno, si vamos a Juan capítulo 11, donde encontramos también cuando el Señor resucita a Lázaro, sabemos que esa aldea era Betania. Betania, por lo menos a unos 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, porque el Señor se encaminaba a Jerusalén. Y entonces el Señor entra en esa casa de una familia muy cercana a Él, eran sus amigos, y dice allí la escritura que Marta le recibió en su casa. ¿A cuántos recibió Marta? ¿Cuántos eran los visitantes? Bueno, Lucas no nos dice cuántos eran, pero uno pudiera pensar que por la actitud de Marta, por ese afán de Marta, uno puede decir, bueno, debieron de haber sido suficientes como para ella ver ese grupo y sentir, me tengo que poner a trabajar. Hay mucho que hacer. Tengo que atender a todos estos visitantes. Y yo creo que aquí, hermanos, ya empezamos a conocer un poco más acerca de cómo era Marta. Marta, una ama de casa, una señora de la casa, que pudiéramos decir, cuando uno lee los relatos donde ella aparece, uno ve a una Marta muy responsable, pudiéramos decir una Marta muy seria, una Marta muy hacendosa. Hacendosa es como muy señora de la casa, muy atenta de las cosas de la casa, muy cuidadosa, y pudiéramos decir incluso que Marta era también un poco intensa. Y eso usted lo va a ver precisamente cuando usted lee Marta insistiéndole al Señor acerca de María. Bueno, ahí conocemos un poco de Marta. Leamos el verso 39 y consideremos un poco de María. Dice que ésta tenía una hermana, y es muy especial que el texto diga, esta, es decir, Marta tenía una hermana, porque eso nos recuerda algo bien particular, y es que los hermanos en la carne, nuestras familias, aunque como dicen por ahí, somos como la mano, como los dedos de la misma mano, pero todos los dedos tan diferentes. Todos tan distintos. Dice ahí la escritura, esta tenía una hermana, y ya desde ahí Lucas nos está señalando, hay una diferencia entre ellas. Esa hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Consideremos entonces a María. María, cuando llega el Señor Jesús, María no pensó en preparar cosas para la casa, no pensó en organizar, quizás limpiar la casa, sino que ella pensó más bien en sentarse a los pies de Jesús, de atender a esa visita, de escuchar qué era lo que Él tenía para decirles. Y hermanos, leer esto de María es muy especial porque precisamente eso era algo prohibido para las mujeres en la cultura en la que ella estaba. No era propio que una mujer se hiciera a los pies de un maestro. Pero bueno, María tomó el lugar de lo que pudiéramos decir, tomó el lugar de un discípulo. Y desde ahí, hermanos, ya María nos está recordando algo tan esencial para nosotros como discípulos del Señor. Nos enseñó que el lugar suyo y mío como discípulos de Jesús es estar a los pies de Cristo, a los pies de la palabra de Jesús.
Estar listos para escuchar, estar listos para aprender, pero ante todo, estar listos para obedecer. Obedecer la palabra de Jesús. Esto me recuerda a los bereanos. Vaya por favor un momento a Hechos capítulo 17. Hechos 17. Considere los versículos 10 al 12. Se escucha mucho, es que debemos de ser como los bereanos, y entonces uno pregunta, ¿y cómo eran los bereanos? Los bereanos investigaron si lo que Pablo estaba enseñando era verdad, y entonces como que nos quedamos ahí, pero considere todo lo que hicieron los bereanos. Voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, es decir, donde estaban los bereanos. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, es decir, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Luego, ¿qué hicieron? Escudriñaron cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Y entonces a veces nos quedamos ahí. Sí, debemos de ser como los bereanos, que cuando escuchamos la palabra de Jesús, cuando nos enseñan la palabra, debemos de ir y confirmar y escudriñar en la palabra a ver si eso sí es verdad. Y muchas veces nos quedamos solamente en confirmar si es verdad, pero olvidamos lo que hicieron los bereanos después. Porque luego el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. A veces escuchamos la palabra de Jesús y a veces hacemos el trabajo de ir y confirmar si lo que nos están enseñando es ciertamente lo que dice la palabra de Dios. Y por supuesto eso tenemos que hacerlo, tanto usted como yo. Eso no es solamente un deber de los pastores o de los que enseñan la palabra, eso es un deber de todo cristiano. Usted y yo tenemos que escudriñar la Escritura. Amén. Pero no solamente escudriñar la Escritura para ver si eso es verdad, sino ponerlo por obra, creerlo, vivirlo, obedecerlo. Ahora estábamos precisamente cantando un himno que dice obedecer, obedecer. Yo creo que María, aunque el texto no lo está diciendo, tenía esa intención en ella. Ella estaba dispuesta no solamente a sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra, sino ante todo a hacer lo que el Señor esperaba. Hermanos, estamos en esta primera parte ante una visita inesperada. El Señor Jesús llegó sin avisar a esa casa. Y aunque Lucas nos dice ahí en el verso 38 que esto fue algo que aconteció yendo de camino para señalarnos que no era precisamente algo planeado por los discípulos, sin embargo podemos estar seguros que para el Señor eso sí era parte de su plan eterno. El Señor había decidido desde la eternidad que Él iba a pasar por la casa de Marta y María. Y entonces para Marta y María el Señor Jesús llegó de repente. Ellas no lo esperaban y cada una tomó su lugar, cada una tomó una actitud muy diferente cuando el Señor les visitó. Hermanos, las visitas inesperadas, los imprevistos, como a veces nosotros los llamamos, las cosas imprevisibles o repentinas o las situaciones no planeadas, situaciones que no esperamos y que sin embargo nos llegan, yo creo que también son instrumentos en el plan de Dios para darnos importantes lecciones a cada uno de nosotros. Y permítanme mencionar
con todo el cariño y con toda la consideración, cómo una de nuestras familias de la iglesia esta semana se vio tan afectada por temas de la lluvia, a los cuales por supuesto como iglesia estamos listos y ya hemos estado ayudando. Pero yo creo que el Señor, así como uno de esos hermanos me dijo, de esa familia, me dijo, el Señor nos está enseñando muchas cosas. Y yo creo, hermanos, que a nosotros también como iglesia nos enseña muchas cosas. Y quizá una de las lecciones que causó en nuestros hermanos y que espero que también cause en nosotros es prestar atención a lo que es primero. Viene la lluvia y se lleva quizás toda una cantidad de cosas a las cuales quizás antes le prestábamos tanta atención. Hermanos, el Señor usará de visitaciones inesperadas, de situaciones inesperadas, para recordarnos que un cristiano tiene prioridades establecidas por la palabra. Porque sucede, hermanos, que muchas veces ustedes y yo cambiamos el orden de las cosas. Cambiamos nuestras prioridades y a veces lo que debería de estar en primer lugar está en segundo lugar y lo que está en segundo lugar lo ponemos en primer lugar. Y ya sabemos más adelante, hermanos, ya lo hemos leído y ya conocemos un poco el texto, cómo el Señor le va a dar una lección a Marta. Hermanos, yo quiero que usted por favor considere en esta mañana que el Señor puede visitarnos inesperadamente para enseñarnos, porque el Señor en todo lo que hace nos enseña, y no solamente nos enseña, el Señor en cada visitación es para hacernos bien, porque Él es bueno, Él siempre hace lo que es bueno para nosotros, siempre. Pero el Señor puede visitarnos inesperadamente, y entonces aquí tenemos que preguntarnos ¿cuándo? ¿Cómo lo hará? ¿Qué medios usará el Señor para visitarnos? ¿Una calamidad? ¿Una enfermedad? ¿O también un ascenso laboral? ¿O aquellas cosas que nosotros llamamos bendiciones? Y hermanos, es que yo creo que el Señor nos prueba incluso en aquellas cosas que para nosotros son tan buenas. Yo creo, hermanos, que el Señor siempre nos está probando. Y nos prueba así con calamidades y con enfermedades, como también nos prueba con ascensos y con bienestar y con abundancias, para mirar qué vamos a hacer nosotros. Para mirar cuál va a ser nuestra actitud, para mirar cuál va a ser nuestra respuesta ante ello. Hermano, ¿qué usará el Señor para visitarnos? ¿Y qué va a causar el Señor en nosotros cuando Él nos visite inesperadamente? Yo creo que a la familia de nuestra hermana Marina, el Señor también les ha visitado en esta semana cuando partió nuestra hermana, y es un llamado del Señor para ellos, pero también para nosotros. ¿Qué va a suceder cuando el Señor nos visite de la manera que Él quiera visitarnos, en el momento en que Él quiera visitarnos? ¿Nos vamos a acercar más a Él? ¿O puede suceder que nos vamos a alejar más de Él? Y por eso considero, hermanos, que incluso las bendiciones o aquellas cosas como un ascenso laboral, por lo cual damos gracias al Señor, por supuesto, pueden ser maneras en las cuales el Señor nos está probando y quizás nosotros muchas veces no tenemos la respuesta debida a ello, y lo que sucede es que cuando ya tengo un trabajo me alejo de la iglesia, me alejo de los tiempos de oración, me alejo del Señor porque ya estoy muy ocupado. ¿Cuál será nuestra actitud cuando el Señor nos visite? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos acercaremos más a Él o nos alejaremos?
Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados para su visitación. En el versículo 40 consideraremos una segunda cosa, un segundo punto. Y es una situación familiar. Ya vimos una visita inesperada, ahora consideremos una situación familiar. Versículo 40. ¿Y a quién no le ha pasado que algunas de esas visitas inesperadas terminan trayendo inclusive conflictos familiares? Yo creo que eso suele suceder. ¿Y quién no ha tenido conflictos en su propia familia, con los de su propia sangre? Bueno, aquí tenemos a Marta y a María, que eran dos hermanas de sangre, pero eran tan diferentes. Y por supuesto el conflicto familiar no se hizo esperar. El versículo 40, consideremos cómo dice. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Considere las primeras palabras de ese verso 40. Allí dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Esa palabra que está ahí traducida como preocupada también se puede traducir como arrastrada. Marta estaba arrastrada por muchos quehaceres, es decir, Marta no tenía muchos quehaceres, más bien los muchos quehaceres la tenían a ella. Y algunos han traducido inclusive esa palabra preocupada como distraída. Así que Marta no solamente estaba arrastrada con muchos quehaceres, sino que también esos quehaceres la hacían estar distraída de aquellas cosas que eran primero y que ella debía de haber atendido primero. Y entonces vemos que arrastrada por sus muchos quehaceres, Marta expone como esa molestia en ella. Y entonces llega el conflicto familiar. No sé usted qué piensa cuando lee ese versículo 40, pero lo que está sucediendo ahí es que el Señor nos dejó en su palabra, registrado en su palabra, un problema en una familia, una situación familiar, un conflicto familiar. ¿Cómo se hubieran comportado Marta y María si ellas hubiesen sabido que eso iba a quedar en la Escritura? ¿Cómo se hubieran comportado ellas si ellas supieran lo que digamos aquí, lo que hablemos aquí, las conductas que tengamos María y yo? Eso va a quedar para testimonio a una cantidad de miles y millones de personas por cientos o miles de años. ¿Cómo se hubieran comportado Marta y María? Y yo le preguntaría a usted, hermano, si hubiera sido ¿usted cómo se hubiera comportado en ese conflicto familiar? Bueno, yo creo que si yo hubiera estado ahí, seguramente ahí yo sí me hubiera comportado, si yo fuera Marta, yo sí me hubiera comportado muy distinto. Es que eso va a quedar para la historia. Eso van a haber muchos cristianos en el mundo que lo van a leer el día de mañana, entonces necesito comportarme a la altura. Pero sucede que el Señor en su sabiduría tan especial, pues obviamente ellas no sabían, el Señor no les iba a decir tampoco, pienso, y deja un conflicto familiar ahí para enseñarnos a nosotros. ¿Con quién está molesta Marta? Porque Marta ciertamente está molesta. ¿Con quién se molesta Marta? Pudiéramos preguntar, ¿a quién culpa Marta? ¿A quién le está echando la culpa? Pudiéramos decir que a María,
En un sentido sí, pero creo que más aún es al Señor Jesús a quien ella está culpando. Porque ella se dirige ni siquiera a María, ella se dirige al Señor Jesús y le dice: Señor, ¿no te da cuidado? En otras palabras, Señor, ¿no te importa? Señor, tú estás siendo consciente de la situación que estamos viviendo en este momento en esta casa y yo estoy muy afanada y a ti no te importa. Y luego, más adelante, Marta le dice, dile, le dice al Señor Jesús, le dice, dile pues que me ayude. Según Marta, María estaba allí porque el Señor Jesús le estaba enseñando. Entonces, si el Señor Jesús no le estuviera enseñando la palabra, pues entonces María estaría ayudando a Marta. Y ahora bien, quiero aclarar algo. No estoy pensando que Marta no quisiera que María escuchara al Señor. Yo no creo que Marta estuviera pensando, es que yo no quiero que María escuche las palabras del Señor. No, yo no creo que Marta pensara así. Tampoco creo que lo que Marta pretende es que el Señor Jesús deje de enseñar su palabra. No, tampoco creo eso. Más bien lo que yo creo es que Marta está pensando, este no es el momento para la palabra. No es momento para escuchar la palabra de Dios. Es momento para encargarnos de lavar la casa, de organizar la comida, de preparar, de hacer tantos quehaceres, de trabajar. Es momento de hacer muchas cosas, pero no es momento de escuchar la palabra. Creo que ese era el pensamiento de Marta. En otras palabras, Marta estaría diciendo, la palabra puede esperar, pero los quehaceres, no. Tengo muchas cosas que hacer. La palabra, que espere. Hermanos, estamos viendo una situación familiar y quiero preguntarle, ¿no es acaso esta situación, esta forma de pensar, no es también un pensamiento familiar entre nosotros? Que a veces pensamos que los afanes de la vida, los quehaceres, tantos quehaceres, nos llevan a pensar como de manera tan contraria a las cosas y de pronto decimos, este no es momento para la palabra. No, este no es momento es de hacer una cantidad de cosas, pero de la palabra no es momento. Y hermanos, yo creo que el Señor aquí, en su sabiduría, está usando precisamente esta situación familiar para corregir a Marta, pero también para corregirnos a nosotros. Cuando viene a nuestra mente esa idea de que primero el trabajo, primero los quehaceres, primero los negocios. Claro, hermano, porque es que hay que trabajar, yo necesito comer. Ayer precisamente cuando terminamos el tiempo de acción de gracias por la hermana Marina, un hombre, yo no lo conozco, no sé, estábamos hablando y no sé cómo llegamos a ese punto, pero entonces yo le pregunté, ¿y usted tiene Biblia? Él me dijo, sí, yo tengo 3 Biblias. Ah, bueno, ¿y usted las lee? Ah, de vez en cuando, es que uno no puede pasársela leyendo. Y les digo que ese hombre tiene por lo menos más de, no sé, por ahí 80 años, era un ancianito, un viejito, que honestamente cuando yo lo vi, yo dije, no, este debe ser un viejito de pensionado, ya debe tener mucho tiempo en la casa sin mucho que hacer. Y entonces le pregunté, ¿y usted qué hace? Yo trabajo. Ah, yo trabajo. Me hizo acordar de ese chiste de la señora que entrevistaron, que era la mujer más longeva, más anciana, como con 120 años,
Y entonces le preguntaron, ¿y usted qué hace? Yo trabajo. ¿Trabaja? ¿Y en qué trabaja? Yo cuido un viejito. Esa persona ayer, ese hombre, yo ayer lo veía y eso es un viejito. Y yo dije, debe tener mucho tiempo. Y entonces yo le dije, lee la Biblia. No, es que hay que trabajar. ¿Y en qué trabaja? Es que yo hace como unas tallas de madera, una cosa así, y tiene un trabajo en la casa. Y entonces él me dijo, yo tengo que trabajar, entonces yo no puedo pasarme leyendo la Biblia. Y hermanos, ese pensamiento es entendible que esté en el no creyente, pero no en el cristiano. Aquí Marta está diciendo, no es tiempo para la palabra, es tiempo para los quehaceres. Vaya un poco más adelante en el Evangelio de Lucas, al capítulo 12. Porque yo creo que el Señor precisamente nos llama a tener en orden nuestras prioridades. Y déjeme decirle algo, nunca es mal momento para la palabra. Nunca. Recuerde que la misma palabra es la que le presta a usted y me presta a mí la vida, el aliento, el tiempo. Y la misma palabra nos puede cortar cuando quiera. Mire lo que dice Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre Celestial, es decir, aquí en el verso 30 el Señor está hablando de los que son hijos de Dios, pero también está hablando de los que no son hijos de Dios. Las gentes del mundo, los que no son hijos de Dios, buscan esas cosas, pero los que tienen a un Padre en el cielo, es decir, los que son hijos de Dios, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y entonces viene el verso 31, que también lo recordamos de Mateo 6, y que yo creo que casi todos lo sabemos de memoria, pero que muy poco lo aplicamos. Mas buscad primeramente, está hablando de prioridad. ¿Qué es primero? Mas buscad primeramente, como dice Mateo. Aquí leo 31 de Lucas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, prestar más atención a las cosas temporales en vez de las cosas eternas es una situación tristemente muy familiar entre nosotros. Somos muy dados a prestar atención a lo que perece y no a lo que a vida eterna permanece. No somos muy diferentes a Marta. Hermano, no permita que los afanes de esta vida usurpen el lugar de la palabra.
Es nuestra comunión con Cristo lo que debe de ser primero. Y es verdad, el Señor nos llama en su palabra a hacer buenas obras, a atender nuestras responsabilidades, pero antes de eso necesitamos alimentar nuestra comunión con Cristo. Recuerdo cómo en cierta ocasión el apóstol Pedro dijo, lo que tengo te doy, y eso se lo dijo a un hombre que estaba enfermo en el templo. No tengo oro, no tengo plata, no tengo dinero, no tengo cosas materiales, pero lo que tengo te doy. Y hermanos, ahí hay un principio muy clave para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo vamos nosotros a poder vivir de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros cuando no alimentamos siquiera nuestra comunión con Él en primer lugar? Sino que estamos dando primeros lugares a otros muchos quehaceres. Quizá alguno de nosotros experimente ahora una situación familiar compleja y creo que es un buen momento, esos tiempos, para que nos examinemos. Si acaso lo que el Señor nos está diciendo en medio de los problemas que tenemos es que tú necesitas estar cuidando primero mi comunión contigo. Es que tú tienes que prestarle atención primero a lo que yo te digo en mi palabra. A veces queremos incluso solucionar tantos problemas en nuestra casa, en nuestra familia o cualquier otro problema, y venimos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame en este problema, en esta situación, estoy preocupado por esto, por aquello y lo demás, pero sucede que quizás la solución la tenemos ahí desde hace mucho tiempo, pero no la estamos tomando porque hemos dejado pasar mucho tiempo sin tener comunión con el Señor como deberíamos tenerla, porque estamos abandonando el estar a los pies de la palabra, porque ya nuestros tiempos devocionales en vez de crecer quizás decrecen. Es tiempo para que acudamos a la palabra. Y consideremos, hermanos, en tercer lugar los últimos dos versículos, versículos 41, 42. Y después de esta situación familiar, consideremos una porción necesaria, una porción necesaria. ¿Le ha pasado que usted a veces va por, como dice el dicho, por lana y sale trasquilado? Yo creo que eso le pasó a Marta. Yo creo que Marta lo que está buscando aquí es que el Señor Jesús se ponga del lado de ella y no del lado de María. Y lo que sucede es precisamente todo lo contrario. El Señor le confirma, yo estoy del lado de María, porque ella ha tomado la mejor parte y esa parte no le va a ser quitada. La que tiene que cambiar eres tú, no María. El Señor le da una lección a Marta, pero quiero que note algo bien especial, hermano, en el texto, porque creo que en el versículo 41, la lección que el Señor le da es dada con mucha compasión. En el verso 41, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Ese Marta, Marta, yo creo que no fue como un grito, como diciéndole y recriminándole y criticándole, sino como con un sentido de compasión, como que el Señor entiende cómo los afanes de la vida están ahogando a esta Marta, y entonces el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y por supuesto el Señor con toda seguridad apreciaba que Marta se ocupara también de esas atenciones, pero el problema no era que Marta se ocupara de esos asuntos, sino que al ocuparse de esos asuntos estaba descuidando el asunto principal, esencial. Y por eso en el versículo 42 le dice, pero solo una cosa es necesaria, escuchar al Señor,
Eso era lo necesario en ese momento. Ese era el tiempo para la palabra, no para los quehaceres. Y entonces imagínense la escena. Todos están en el mismo, quizás en la sala, llamémosla así, todos están en la sala. Todos los que llegaron con el Señor Jesús, los que hayan sido. Y María, todos están en la sala, escuchando a Jesús, menos Marta. Vaya un poco más atrás en Lucas capítulo 8. Recuerde lo que el Señor ya nos había enseñado allí en aquel capítulo, versículo 14, en la parábola del sembrador o de los campos. Porque el Señor está mostrando esa compasión con Marta, la que cayó entre espinos, la semilla, la palabra que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Marta, estás ahogada por los espinos de los afanes, de los quehaceres de la vida, así como nosotros muchas veces también somos ahogados por los quehaceres de la vida, por los trabajos, por los negocios, por las cosas que en sí mismas pueden que no sean malas, puede que no sean pecado, pero que cuando sustituyen el primer lugar, cuando se ocupan del primer lugar, usurpando el primer lugar a la palabra, entonces ahí ya está mal. Y entonces el Señor le declara a María allí en el verso 42. Declara a Marta sobre María. María ha escogido la buena parte. Y mire qué especial esa última frase, la cual no le será quitada. Es decir, cada momento que María pasara con el Señor tenía un significado eterno. Y lo que María escuchara hablar al Señor, esa palabra que recibiera del Señor, era algo que nada, ni nadie, ni nunca le podrían quitar. Nadie podría quitárselo. Y hermanos, ese es uno de los grandes beneficios de estar a los pies de la palabra. Es algo que nada ni nadie, ni ninguna circunstancia, ni ningún momento, por difícil que sea, le va a poder quitar a usted. Aún en el lecho de nuestra muerte, nadie podrá arrebatarnos la palabra que haya sido sembrada en nuestros corazones. Pero ¿a dónde quedarán todos esos afanes, nuestros muchos afanes de tantos quehaceres? ¿Dónde quedará? Pero la palabra va a permanecer ahí. Y esa palabra va a ser aliento y va a ser esperanza y va a ser consuelo, aún en el mismo lecho de muerte. Como dice el Salmo 23, cuando andemos en valle de sombra y de muerte. Sí, el Salmo dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero hermanos, la pregunta será, ¿cuánto de la palabra de Jesús tendremos en nuestra memoria, tendremos en nuestro corazón cuando ese día nos llegue? Hermanos, nuestros negocios, nuestros quehaceres, nuestros trabajos, todo eso que también tiene su lugar, que también tiene su momento, que también tiene su grado de importancia, todo eso en el lecho de muerte de nada nos va a servir. Entonces debemos de preguntarnos hoy, ¿cuánto de la palabra de Jesús vamos a tener en nuestra memoria cuando nos llegue ese día? Porque
no sabemos cuándo nos va a llegar ese día. En este momento bien recuerdo a nuestra hermana Marina y también a nuestra hermana Adela. La hermana Adela, que yo sé que muchos no la conocieron, era la mamá de nuestra hermana Blanca. Pero los que pudimos tener algún momento con ella antes de que muriera, sabemos cómo ella guardaba, atesoraba, memorizaba la palabra del Señor y cómo en el lecho de muerte esa palabra le dio fortaleza, esa palabra le dio esperanza, esa palabra le ayudó a morir dichosa. Así como también con nuestra hermana Marina, que el jueves pasado, un día antes de que ella muriera, pudimos leer la palabra juntos y pudimos orar. Y aunque ella sí como que tenía muy claro que iba a morir muy pronto, yo la verdad no pensé que fuera a ser al otro día. Pero hasta en el lecho de muerte ella disfrutó de la palabra. La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es ¿cuánto estamos nosotros pasando de tiempo con Jesús a los pies de la palabra diariamente? ¿Cuánta de esa palabra va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón en el lecho de nuestra muerte? Y no solamente en el lecho de nuestra muerte, aun cuando tengamos que enfrentar las visitaciones del Señor. ¿Cuánta palabra va a estar ahí? Así como a María, y así también será para todos los hijos de Dios que estén a los pies de la palabra, esa buena parte, esa porción necesaria, esa buena porción nunca les será quitada. ¿Qué se dirá de nosotros cuando muramos, hermanos? ¿Que disfrutamos a los pies de la palabra? Hermano, ¿cuánto tiempo le queda a usted para estar a los pies de la palabra? Usted no sabe, yo tampoco sé cuánto tiempo me queda. Solamente el Señor lo sabe. Así que no es sensato seguir postergando el ir cada día a los pies de Jesús. ¿Cuánto tiempo dejaremos esperando al Señor? Porque estamos muy afanados y turbados con muchos quehaceres. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que el día de mañana, cuando usted y yo partamos, se pueda decir de nosotros, no que éramos como Marta, afanados con tantos quehaceres, sino que se pueda decir de nosotros como María, que disfrutamos a los pies de Jesús y que esa misma palabra que escuchamos de Él fue aliento, consuelo y esperanza aún en el día de nuestra muerte. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos perdones porque no aprovechamos, Señor, el tiempo sabiendo que vivimos en días malos. Y nuestros quehaceres y nuestros trabajos, nuestros negocios, que también, Señor, te damos gracias porque son formas que tú usas para proveernos y que sabemos, Señor, también son necesarios. Pero esos trabajos y esos muchos quehaceres, Señor, nos alejan de tu palabra. Y nosotros, Señor, permitimos eso. Y nosotros, Señor, cambiamos el orden. Señor, perdónanos y ayúdanos. No queremos, Señor, llegar a nuestro lecho de muerte con pensamientos de negocios que de nada nos van a servir, con pensamientos de trabajos que de nada nos van a servir, con pensamientos de este mundo, de tantos quehaceres, de tantas cosas que vamos a dejar sin hacer porque nos van a quedar así muchas cosas.
Pero no queremos, Señor, llegar a ese día con esos pensamientos. Queremos, Señor, llegar a ese día con tu palabra grabada, cincelada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque solamente tu palabra es la única que puede sostenernos, es la única que puede darnos verdadera esperanza. Por eso, Señor, ayúdanos a no perder tanto tiempo, a entender, Señor, que tu palabra siempre es oportuna en todo momento. Ayúdanos, Señor, a aprender de este ejemplo que nos has dejado con María. Y danos, Señor, sabiduría para entender el tiempo oportuno para cada cosa. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.